Saludos desde Galicia. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer a los organizadores de este Congreso de la Bajada de la Virgen de las Nieves que me hayan invitado a hacer una presentación sobre un tema del que me he ocupado en algunos de mis trabajos, que es el de los gigantes y cabezudos en Galicia, y en este caso, pues con el añadido de las zonas adyacentes del Bierzo, Sanabria, el occidente de Asturias y el norte de Portugal. Bien, voy a hacer una cosa relativamente breve. En primer lugar, un pequeño estudio sobre los orígenes de los gigantes en Europa y en España y en Galicia, y luego pues un recorrido sobre los gigantes en las diversas localidades gallegas, su antigüedad, y lo mismo en las zonas adyacentes que he comentado. Los gigantes, cabezudos y otras figuras de cortejo son frecuentes en las fiestas de los 5 continentes. Son un fenómeno mundial, pero sin embargo, en lo que se refiere a la zona de Europa occidental, creo que podemos encontrar sus antecedentes remotos en ciertas figuras que, según los escritores romanos Catón, Plauto o Pompeyo, salían en las fiestas saturnales y en los cortejos de triunfo que se organizaban para recibir en Roma a generales y emperadores victoriosos. El más significativo de estas figuras era un gigantón denominado Manducus, es decir, dragón, figura que tenía una mandíbula móvil que abría y cerraba rechinando los dientes, como lo harán después muchos papamoscas en las procesiones del Corpus europeas. Iba acompañado Manducus de dos figuras femeninas, una gigantona denominada Petreia y una especie de marioneta parlante, Citeria. Desaparecieron estas figuras al final del Imperio, efectivamente, con las invasiones bárbaras, pero parece que su recuerdo revive en algunas de las primeras figuras del corpus. He mencionado el caso de las mandíbulas móviles, de los papamoscas, pero incluso el diseño de las máscaras, al menos como las conocemos a través de las farsas atelanas, pues coincide con las de muchas máscaras de carnaval y muchas máscaras de demonios en el carnaval, probablemente pues con una inversión, digamos, de su significado, de acuerdo con ese conocido dicho que sostiene que dioses de ayer, demonios de mañana. En la Edad Media occidental, las primeras noticias sobre la presencia de gigantes las tenemos en las fiestas, en las procesiones del Corpus. Hay alguna noticia del siglo XIII que habla de gigantes, por ejemplo, Saint-Géry y otros similares en Bélgica, en la zona valona, pero son todas noticias basadas en la tradición historiográfica o en leyendas locales y sin confirmación documental. De manera que suele considerarse que la noticia fidedigna más antigua que tenemos de un gigante en el Corpus procede del Libre de Solemnitats de Barcelona de 1426, en el que se nombra a David y al gigante, es decir, suponemos que Goliat. Todos estos primeros gigantes, Goliat, el Sansón de la zona de Carintia, o los San Cristóbales muy frecuentes en las procesiones del Corpus belgas y flamencas, por ejemplo el San Cristóbal de Flobecq que vemos en esta foto, se refieren a personajes bíblicos, es decir, gigantones, cuyo único simbolismo es que representan lo que son individuos gigantescos. No hay ninguna prueba de que estos primeros gigantes fuesen figuras de cartón piedra portadas desde el interior. Podrían ser, como en el caso de Flobecq, pues de figuras o personas sobre zancos. En algún caso también parece darse a entender que se utilizaba a personas muy altas, digamos, a mofetones gigantes. Y en todo caso, si nos referimos en concreto a las figuras, al gigante moderno con cabeza de cartón piedra portado desde el interior, pues hay que esperar a finales del siglo XV, Toledo, Sevilla, hay un momento hacia 1493-96 donde aparecen las primeras noticias de gigantones, eso sí, dentro de las propias procesiones del Corpus. Desde principios del siglo XVI y a lo largo de todo el siglo XVII tenemos numerosas noticias de la presencia de gigantes en las procesiones del Corpus de toda Europa. Es en estos momentos, además, cuando aparece también la mención de gigantes en plural,
En principio no sabemos si se trata de parejas masculina-femenina, como sucederá posteriormente, pero a partir de mediados del 16 ya sí son frecuentes las menciones de parejas, de gigantes o de diferentes parejas, muchas veces en número de 4, 6 u 8, número que es habitual en lugares, por ejemplo, como Toledo o Santiago. Y es en estos momentos cuando hay que justificar, digamos, su presencia en una fiesta dedicada a Cristo sacramentado, atribuyéndoles un simbolismo religioso, del cual se dan dos explicaciones aparentemente contradictorias, aunque no lo son tanto. Una de las primeras interpretaciones es la que considera que se representan al mal, al paganismo sometido por Cristo. Y otros, en cambio, lo que dicen es que son representaciones, pues por ejemplo en el caso de Santiago, de los peregrinos que van a ponerse, digamos, a los pies del apóstol. Y en el caso del Corpus también se habla a veces pues, de personajes míticos de la ciudad, de benefactores de la villa, de reyes, de señores, en fin, en todo caso se trata de una universal, digamos, sometimiento a Cristo sacramentado, bien se les considere pues, con un carácter ecuménico, que representan a los diferentes pueblos de la tierra, o bien los que lo consideran, pues eso, una representación del mal. El padre Sarmiento, por ejemplo, en Galicia es uno de los primeros en atribuirles un simbolismo como eso, símbolos del paganismo que se rinden al sacramento, y lo relaciona además con los triunfos de la antigüedad, donde los bárbaros vencidos por los generales romanos desfilaban en Roma llevándose adelante de los cortejos triunfales. En el área noroeste de la península ibérica he podido documentar la presencia de gigantes y cabezudos en las procesiones del Corpus y posteriormente en las fiestas patronales de 244 localidades, la mayoría de ellas gallegas, 157, seguidas por el caso del norte de Portugal, limitando el estudio hasta la línea del Duero, que serían 70 casos, y menor número en el occidente de Asturias, 9, El Bierzo, 5 y Sanabria de Carballeda, 3. Resulta así ser el área noroeste uno de los grandes centros giganteros de Europa. Solamente el área flamenco-valona y la catalano-aragonesa podría digamos, competir con el caso gallego en el número de ejemplares conservados. Todavía siguen existiendo en un total de unas 100 localidades actuales, aunque es cierto que la mayoría de ellos son casos, digamos, relativamente recientes, de los siglos XX y XXI, pero al menos hay 82 casos que podríamos considerar tradicionales, con cronologías que van desde mediados del siglo XV, en el caso de algunos San Cristóbales portugueses, o Porto, y contando hasta el siglo XIX, tendríamos entonces 82. En el caso gallego, que es el que mejor conozco y por el que he comenzado mis estudios, tenemos documentados, como hemos visto, 107 casos, con una cronología que va desde principios del siglo XVI, Santiago probablemente desde 1508, pasando a continuación por Coruña, 1617, posteriormente Pontevedra, hacia 1636, y luego tenemos también algunos otros casos del siglo XVIII, como puedan ser Betanzos, Padrón, Noya, Rivadavia o Tui, siendo ya los demás del siglo XIX, y es verdad que la mayoría de los siglos XX y XXI, como hemos visto. En el mapa puede apreciarse que su difusión es mayor en las zonas que de por sí son las más pobladas de Galicia, en torno al Golfo Ártabro, Ferrol y Coruña, las Rías Baixas, la zona do Ribeiro en Ourense y el Camino de Santiago, tanto el del norte como el del sur, que parecen haber sido, pues, como en la antigüedad sucedió, pues las zonas de mayor concentración de población y de actividad. Los gigantes gallegos más antiguos son probablemente los de Santiago de Compostela. Pertenecen a la catedral y salen tradicionalmente en las fiestas del apóstol Santiago,
antiguamente bailando incluso dentro del templo catedralicio y en el altar del apóstol, algo que hicieron prácticamente hasta los años 60 del siglo XX. Son 8 gigantes que representan por parejas a los 4 continentes, es decir, a las 4 partes del mundo, a los peregrinos que vienen a Santiago a visitar al apóstol. Son los más antiguos que siguen saliendo, de hecho los únicos que se han mantenido con continuidad, salvo algún año puntual que no salieron hasta nuestros días. Las figuras que hoy salen son copias de las del siglo XVII, que sabemos fueron construidas en 1660 por el arquitecto Clemente Fernández Sarela. Esa es la documentación más antigua que tenemos de ellas. Sin embargo, es probable que existieran desde 1508. Así lo dice Neira de Cancela en alguno de sus libros, y aunque Neira es un historiador muy dado a la fantasía, en este caso parece que efectivamente tomó los datos de un libro hoy al que le faltan las páginas, que se encuentra en el Archivo Universitario de Santiago, en el que se describen las fiestas de 1508, donde efectivamente es probable que salieran. Bien, estos gigantes pues tuvieron un éxito muy grande en Galicia y es probable que en buena parte de hayan existido, pues, digamos que por imitación. Los tenemos documentados en numerosas fotos desde principios del siglo XX, anteriormente en el siglo XIX en diferentes grabados publicados en la Ilustración gallega y asturiana, en la Ilustración española y americana, y todavía siguen siendo uno de los grandes espectáculos de las fiestas del apóstol. Siguen bailando todos los años en la Quintana unas danzas tradicionales cuyas partituras se conservan, y además, como luego veremos, de los gigantes compostelanos fueron los causantes, digamos, de la reintroducción de la tradición de los gigantes en Portugal, que ya había existido desde el siglo XV y documentada en el siglo XVI y XVII, pero desaparecida con las prohibiciones ilustradas, y que se recuperó en el siglo XIX precisamente porque el regidor, el alcalde de Viana do Castelo, estuvo en Santiago en las fiestas del apóstol, vio sus danzas, le gustaron y decidió reintroducir esa antigua tradición en Portugal. Otra ciudad gallega en la que tenemos noticias de la existencia de gigantones es A Coruña. En ella están documentados desde 1617, cuando salían formando parte del cortejo de la ciudad en las fiestas del voto de la Virgen del Rosario, pero es de suponer que su origen debería estar también en el Corpus y que por lo tanto probablemente sean de finales del siglo XVI. Los actuales representan a Sir John Moore y a María Pita, dos personajes relacionados con la historia de la ciudad, pero sabemos de la existencia de parejas anteriores con diferentes denominaciones. La más antigua que tenemos documentada gráficamente eran Judith y Holofernes, acompañados de un grupo de cabezudos muy populares, Cherepa, Matalafiera o Yo Vivo, los cuales los tenemos inmortalizados en un grabado que los presenta en el momento que recibieron a Alfonso XII cuando acudió a la ciudad en 1883 para inaugurar la vía férrea entre Palencia y A Coruña. Los gigantes coruñeses tienen también paralelos en el siglo XVII en la ciudad de Pontevedra. Allí sabemos que salían ya en 1636 en el Corpus, es quizá probable que sean algo anteriores, y los tenemos documentados en las fiestas de la Peregrina, la patrona de la ciudad, donde están inmortalizados en fotografías desde finales del siglo XIX y también en grabados publicados en diferentes revistas ilustradas de la época. Sabemos que la pareja actual, un rey y una reina de catálogo, no siempre fueron así. Hay casos de parejas vestidos con trajes regionales gallegos, los famosos negros. Están también documentados en Pontevedra la existencia de otras figuras de cortejo como los caballitos. Existió, por supuesto, una coca, una tarasca, como en otros muchos lugares gallegos. También la hubo en Santiago, en Betanzos, en Redondela y en otros muchos sitios. En Betanzos, los gigantes están documentados desde 1756 en las fiestas de San Roque, y allí se les denominaba mómaros, una voz utilizada en Galicia y en otras localidades también para referirse a los gigantes, por ejemplo en Puentedeume,
y que en gallego significa de una manera figurada bobo o pasmarote, en referencia probablemente a la actitud de estos gigantones. Es frecuente en Galicia la existencia de denominaciones, digamos, peculiares para referirse a las figuras de los gigantes. Los cocos, por ejemplo, se les denomina en Santiago a una de las parejas, o también en Ribadeo y en localidades asturianas como Vegadeo. Se les llama también fantasmas, pampórnigas, carantoñas, en fin, voces algunas incluso de difícil explicación, pero que en todo caso testimonian la popularidad, ¿no?, y el arraigo de estas figuras en diferentes lugares de Galicia. En el caso de Betanzos, las figuras están documentadas en fotografías desde principios del siglo XX y por supuesto pues han variado a lo largo del tiempo. En la actualidad son dos de ellas figuras de catálogo y la otra pareja obra de César Lombera, autor, como hemos visto, de numerosas figuras en los gigantes gallegos. Del siglo XVIII son también los gigantes de Ribadavia, Ourense, documentados desde 1736 en las procesiones del Corpus. Por efecto de las prohibiciones de Carlos III y de los prelados y los ministros ilustrados, muchos de estos gigantes, como luego veremos, desaparecieron de estas procesiones religiosas y se trasladaron a las fiestas profanas, a las fiestas patronales. En el caso de Ribadavia, en la actualidad salen en las fiestas de la Virgen del Portal, la Festa de Historia, y se dice que representan a los primeros señores de la villa, doña Juana de Guzmán y don Pedro de Sarmiento. Del siglo XVIII son también los gigantes del Corpus de Padrón, de los cuales tenemos documentación gráfica desde el siglo XIX, los actuales son una pareja reciente del siglo XX, y también del siglo XVIII, de mediados de la centuria, son los documentos más antiguos que tenemos sobre la pareja de gigantes de Tui, los cuales salen en la actualidad también en las fiestas patronales en San Telmo, tanto en la propia villa de Tui como en ocasiones en localidades cercanas como Goián o el Rosal y tal. Son una pareja de rey y reina de catálogo, como es muy habitual, suelen referirse a ellos como los reyes católicos. Ya he mencionado que en Galicia la comparsa de gigantes más antigua que sigue saliendo es la de Santiago de Compostela, pero que sus figuras actuales son copias en fibra de vidrio que reproducen las figuras originales del siglo XVII. Si nos referimos a las figuras de cartón piedra antiguas que siguen saliendo por las calles de las ciudades y villas gallegas, las más antiguas son probablemente la pareja de cabezudos, alguno quizá fue gigante antes, de la localidad de La Cañiza, en Pontevedra, las cuales fueron construidas a finales del siglo XIX y son los cabezudos más antiguos que siguen. Son también del siglo XIX la pareja de gigantes de Caldas de Reis, también provincia de Pontevedra, figuras que desde 1860 han salido con continuidad en las calles de la villa en las fiestas patronales. También son del siglo XIX, de la década de 1870, el papamoscas y la negrita, que son las figuras, los gigantes más antiguos de la villa de Carril, Villa García, Pontevedra, obra de Manuel Bóveda Ramos, a las cuales luego su hijo y sus nietos han añadido figuras nuevas, ya que en el caso de los gigantones de Carril, asociados a las fiestas de San Fidel y de Santiago, pues es una familia la que se encarga, digamos, de su mantenimiento, de su construcción, y los pone después a disposición de la Cofradía de Santiago, que es la que después los saca por las calles de la localidad. En el norte de Portugal existieron gigantes en el Corpus desde mediados del siglo XV. Tenemos documentado un San Cristóbal en Oporto en esa fecha, que probablemente sea el caso más antiguo con el de Lisboa de los que tenemos documentados en Portugal. Posteriormente, ya desde el siglo XVI, aparecen documentadas parejas de gigantes tanto en el Corpus como en fiestas patronales, por ejemplo en Braga, donde aparte de la fiesta del Sacramento salían también en las fiestas de San João. Simultáneamente, parece que en principio en las dos fiestas, aunque posteriormente pues por efecto de las prohibiciones ilustradas acabaron desplazándose solamente a las fiestas patronales y finalmente desapareciendo.
Ya he mencionado que efectivamente las prohibiciones del Marqués de Pombal afectaron enormemente a los gigantones portugueses, porque además fueron puestas en práctica por las cámaras municipales y por obispos ilustrados en Braga, en Braganza, con lo cual prácticamente los gigantones portugueses desaparecieron, y aunque tenemos noticias de ellos en el siglo XVII, en Guimarães, por ejemplo, en 1681, en Penafiel, en Villarreal, pues a finales del siglo XVIII habían desaparecido de todas las fiestas y probablemente se perdió prácticamente su memoria. Su recuperación no se produjo hasta 1893 y por influencia gallega. Fue un veedor de la ciudad de Viana do Castelo, Luis Valença, el que viajó en 1892 a las fiestas del Apóstol de Santiago de Compostela, vio allí las actuaciones de los gigantes de la Catedral Compostelana, le gustaron y decidió introducirlas en su localidad, desde el primer momento con gran éxito de público y también desde el primer momento asociadas con grupos de percusión, de bombos y de tambores, algunas veces también de gaitas gallegas, denominados sespereiras, probablemente por influencia, por el nombre del primer grupo que acompañó a estos gigantones. Y en todo caso, desde entonces, las actuaciones de los gigantes portugueses se han asociado siempre a estos grupos semiprofesionales de percusión que en las fiestas patronales amenizan los pasacalles y las alboradas de los festejos, normalmente utilizando gigantones o cabezudos como complemento de sus actuaciones. Tenemos documentados a los gigantes de Viana que salían en la fiesta de la Virgen de la Agonía desde principios del siglo XX en fotos y en dibujos grabados, y sabemos que en este caso los gigantones eran de propiedad particular, en un primer momento de un vecino del tío Cebateiro de la parroquia de Darque, y posteriormente pasaron a los Tapieira, a los Leviño de Meadela. En el caso portugués es diferente al caso gallego. En el caso gallego los gigantes suelen ser de propiedad municipal, en algún caso de alguna cofradía, como los pincheiros de Pobra do Cariñal, pero en el caso portugués existen lo que podríamos llamar empresarios giganteros. En el caso de Viana do Castelo, pues alquilaban sus gigantes para las fiestas, y en otros muchos casos son grupos de percusión, de cespereiras, que a su actuación musical añaden los bailes de gigantes y cabezudos, en ocasiones como un extra que se ofrece a los organizadores de festejos con tarifas diferentes si los gigantes actúan. Los más antiguos de estos gigantes que continúan saliendo en Portugal son probablemente los de Valteiro, en Ribeira da Pena, obra de un carpintero local llamado el Mestre Ilidio, que los construyó a principios de 1900. De mediados del siglo XX tenemos varios casos que todavía continúan saliendo, por ejemplo los de Carraceda de Ansiais, que son de 1950. Alguna de las figuras de la comparsa se ha renovado, pero todavía salen figuras antiguas como la de... Antiguos son también, de la década de 1940, los gigantes del grupo Os Completos de São Simão, en el concello de Amarante, grupo fundado por Alexandre da Silva en 1935, al cual le añadió los gigantones hacia 1940, los cuales han sido recuperados recientemente por el nieto de su fundador y siguen saliendo en las fiestas de la zona. El occidente de Asturias hasta el río Navia es zona de influencia cultural y lingüística gallega, y se sigue hablando el gallego en muchas localidades. He documentado la existencia de 9 de ellas en las que existen o han existido gigantes y cabezudos en sus fiestas, probablemente introducidos por imitación de lo que se hacía en las cercanas villas gallegas de Ribadeo, Lorenzana o Mondoñedo. Es el caso, por ejemplo, de Vegadeo, donde los gigantes están documentados desde aproximadamente 1900 con la misma denominación de cocos que tienen, por ejemplo, en la cercana villa de Ribadeo, justo enfrente o cercana, y también se les llama así en Vilanova de Lourenza. Bien, la comparsa actualmente más numerosa, más famosa y con mayor actividad es la de Puerto de Vega, en el concello de Navia, también documentada desde 1900.
Existieron también en la villa de Castropol, donde están documentados desde principios del siglo XX, o en Tapia de Casariego, documentados hacia 1940, y en otras localidades como Navia, Boal, La Caridad, Coaña, en algunas de los cuales siguen saliendo, pero sea solamente cabezudos. La comarca leonesa del Bierzo tiene una fuerte personalidad, incluso llegó a ser provincia durante algunos meses en el siglo XIX, pero tiene también evidentes relaciones culturales y lingüísticas con Galicia, y en el caso de las fiestas, pues son también evidentes las influencias que existen de Galicia en el contenido festivo, tanto en los gigantes como en la música que los acompaña. En esta zona los gigantes más antiguos documentados lo son en la localidad de Bembibre, en las cuales salían en el Corpus y posteriormente en las fiestas patronales, al menos desde 1657. La más numerosa, sin embargo, es la comparsa de Vilafranca do Bierzo, formada por más de 10 gigantes, gigantillas y cabezudos, documentados desde 1858, siempre acompañados de gaiteiros de gaita gallega, de nombres conocidos, y además se conservan piezas características compuestas ex profeso para sus danzas, de manera que aquí es evidente la relación pues, con Galicia, y en la actualidad los saca a la calle en las fiestas del Cristo la Escola de Gaitas de Vilafranca do Bierzo, que se encarga de su mantenimiento, de sus danzas y de su acompañamiento. Otra localidad berciana en la que tenemos documentados gigantes desde 1870 es la de Ponferrada, la capital, digamos, del Bierzo, en los cuales salían en las fiestas de la Virgen de la Encina. La pareja actual de dama y caballero templario son figuras de catálogo de la Casa Aragonesa de Fiestas, pero se conservan algunos de los gigantes de los años 30 que recientemente han sido restaurados y vuelven a salir por las calles de la villa. La comarca de Sanabria, en Zamora, tiene también evidentes relaciones con la cultura y con la lengua gallega, algo menos en el caso de A Carballeda, pero esta está a su vez estrechamente relacionado con Sanabria y creo que es conveniente, digamos, abordar su estudio conjunto. En el caso sanabrés, los gigantes tienen un especial protagonismo en las fiestas de la capital, de Puebla de Sanabria, donde están documentados desde 1848 y donde se conserva la comparsa más numerosa del noroeste peninsular, formada por 10 gigantes y 33 cabezudos, para los cuales además se ha construido pues, un museo, uno de los pocos museos dedicados a los gigantes y cabezudos, en el antiguo local social de los obreros de la Asociación de Trabajadores de Puebla de Sanabria, que en principio servía para almacén, digamos, de las figuras, pero que desde hace algunos años pues, sirve para exponerlas durante todo el año. Tenemos también documentados gigantones en Monbuey, ya en la comarca de la Carballeda, están documentados desde 1890, y recientemente se han introducido también en otra localidad de la zona, en Otero de Bodas. He mencionado en la introducción que los primeros gigantes de las procesiones del Corpus eran gigantones bíblicos y geográficos como Sansón, Goliat o San Cristóbal. Este último santo, al que la leyenda dorada presenta como un mocetón de 12 codos de altura y cuenta la leyenda de que ayudó a Cristo a cruzar un río, fue muy popular en la Edad Media porque se consideraba que quien veía a San Cristóbal no moriría de muerte súbita ese día, y por lo tanto era especialmente adorado por los peregrinos, por los caminantes, porque impedía la mala muerte, es decir, la muerte sin confesión. Por ello se le pintaba en las fachadas de las iglesias y se le esculpía en las portadas para que todo el mundo pudiera verlo, y hay numerosos refranes, tanto latinos como romances, que se refieren a ellos. Entre ellos, por ejemplo, uno portugués que dice: «Ves a San Cristóbal, en ese día va el seguro que él te guía». Bien, esa popularidad de San Cristóbal en los caminos de peregrinación, pues parece que fue especialmente acusada en el área noroeste peninsular. En Portugal tenemos 15 casos de localidades donde sabemos que salían figuras de San Cristóbal en el Corpus,
y dos más en Galicia, Redondela y Pontevedra, todas ellas situadas en los caminos de Compostela, lo que ha llevado pues, a Flavio González y otros investigadores pues, a establecer una relación entre el culto a San Cristóbal y los caminos de peregrinación, relación que probablemente efectivamente sea cierta. La mayor parte de estos San Cristóbales del Corpus eran figuras de roca, figuras de vestir, compuestas de un armazón de madera ligero con cabeza, pies y manos de madera. Se llevaban en andas por dos o más personas y en ocasiones también eran portadas desde el interior. Tenemos un caso, por ejemplo, en Santa María de Feira, en el distrito de Aveiro. Todavía se conservan varias de ellas en Portugal. Aquí vemos tres de ellas, de Monsao, Camiña y Vilanova da Cerveira, tres localidades de la Ribeira Sur del Miño. Y lo tenemos también documentado en Redondela, en Galicia. Era el San Cristóbal redondelano, un gigantón de 3,5 metros de altura, portado por 6 o 7 hombres, que acompañaba las procesiones del Corpus, a los gigantes de la propia procesión, a la pareja de gigantones de Redondela y a la tarasca, a la coca, que todavía sigue saliendo en las fiestas del Corpus de la localidad. Y como decía, se consideraba que curaba los males del raquitismo, el tangaraño en gallego, de manera que los niños que padecían esa enfermedad se les hacía pasar por debajo de los faldones del gigantón, creyéndose que así asimilarían la fortaleza y la altura del gigante. Esta peculiaridad está también documentada en numerosas villas portuguesas, donde era frecuente que los afectados del mal do fastío, la inapetencia, pues se les hiciera comer al lado del gigante, pensándose que así, digamos, la gastronomía pasaba por la boca, por el aparato digestivo del santo y volvía por contagio al enfermo. Y en el caso de portugués está también documentado en algunas localidades que las manos del santón, de madera, ahuecadas, se llevaban por las parroquias para que los niños enfermos o simplemente para que crecieran sanos y fuertes, bebieran agua de las manos del gigante. El San Cristóbal de Redondela salió hasta los años 60 y su cabeza y el niño todavía se conservan en la iglesia de Vilabella. En el caso portugués ya no salen ningunos de los gigantones en las procesiones del Corpus, ni siquiera en otras fiestas o casi ninguna, según algunas teorías porque a principios del siglo XX los tendidos eléctricos dificultaban su salida por las calles y esa sería la razón para la que se habrían abandonado. Evidentemente influyeron también la nueva mentalidad, digamos, ilustrada, pero sigue habiendo algún gigantón portugués que procesiona de vez en cuando. Es el caso, por ejemplo, de este San Cristóbal de la parroquia de São Pedro de Sarracenos, en Bragança, que ya no sale en procesiones del Corpus, pero sí representa a la feligresía, ¿no?, a la parroquia, en la procesión general que se hace en la patrona de la capital de Bragança, Nosa Señora das Grasas. Otro San Cristóbal portugués que sigue actuando, o al menos figurando, es el de Boticas. El gigantón de Boticas en la actualidad no sale en ninguna procesión, sino que durante las fiestas de Nosa Señora de Librasao, la patrona del municipio, se coloca su figura gigantesca en el lago do Fontao, el lago de San Cristóbal, colocado en el medio del agua con el niño Jesús en el hombro, pues representando con fidelidad, ¿no?, el episodio de la leyenda dorada que sostiene que el gigantón San Cristóbal el cananeo ayudó a Cristo a cruzar un río para que él no tuviera que mojarse. En muchos lugares de Europa y en algunos de la zona estudiada, los gigantes se asocian con las fiestas de San Juan, se asocian con el fuego, y en algunos lugares los gigantes a su vez se queman al terminar los festejos. Algunos folcloristas, como James Fraser, relacionaron esta costumbre de quemar los gigantes con antiguas costumbres celtas descritas por historiadores romanos, ¿no?, como en
en la Galia, según las cuales los celtas construían grandes gigantes de mimbre y paja, dentro de los cuales encerraban bien prisioneros, bien ganado, y se quemaban, digamos, como ofrenda a los dioses. Suelen relacionarse con los llamados wickermen, es decir, figuras de paja, monigotes que se queman en el carnaval, y tenemos algunos casos en la zona estudiada pues realmente curiosos. Por ejemplo, en Asironda, en Cualedro, en Ourense, en las fiestas de carnaval, en el Entroido, se levanta un gigantón de más de 5 metros, de paja y tifálico, que preside las fiestas, ¿no?, del carnaval de la villa, custodiado por las máscaras, por los peliqueiros, hasta el día de la noche del martes de carnaval, en la cual el gigante se derriba y es quemado, comenzando el fuego por su pene. Similar, aunque de menor tamaño, es el gigante y la serpiente de la Festa dos Fachóns de Castro Caldelas, en Ourense, y todavía en la actualidad existe una giganta de carnaval, pero prácticamente una giganta profesional, la llamada Micaela, del carnaval de Buño de Malpica, la cual pues se construye todos los años, se pasea por el pueblo con la comparsa, entre canciones y parando en todos los bares de las parroquias, hasta que finalmente es quemada la noche del martes de carnaval. Es decir, que se trata de un meco, de un entroido, un monigote que representa al carnaval, pero en este caso con forma de giganta y en relación con otros gigantes profesionales. Por último, me gustaría mencionar una actividad de los gigantones que ha sido mucho menos estudiada, que es la de su presencia en el corpus y en las fiestas patronales, y es la participación de estas figuras en las que podríamos denominar fiestas políticas, es decir, recepciones de ciudadanos importantes, entradas reales, natalicios regios, fiestas ciudadanas de todo tipo, en las cuales los gigantes representan a la propia comunidad, es decir, devienen en representación simbólica de la propia villa, del lugar que los exhibe. Este tipo de participación de los gigantones en las fiestas políticas está documentada en primer lugar en Flandes, y tenemos también una primera documentación gráfica de la misma en este grabado que estamos viendo de Franz Hohenberg, en el cual se representa al gigante Hércules que está recibiendo en Amberes al duque de Alençon, que hace su entrada en la localidad en 1582. En la zona aquí estudiada hay numerosas noticias de la presencia de los gigantes en fiestas políticas de todo tipo. En Compostela recibían habitualmente a cuanto visitante ilustre acudía a la ciudad. Recibieron a la reina Mariana de Meoburgo, recibieron a Alfonso XII, a los duques de Montpensier, a Isabel II, a Alfonso XIII, recibieron incluso, en una de sus últimas actuaciones, al dictador Francisco Franco cuando visitó Santiago para hacer la ofrenda nacional al apóstol en el año 56. Bien, tenemos de ellos, de estas fiestas, de estas recepciones políticas, también algunos testimonios gráficos. Ya hemos visto el grabado coruñés en el que están presentes en la recepción Alfonso XII. A la derecha vemos otra entrada real, en este caso de los duques de Montpensier, que visitaron Compostela en 1852 y fueron recibidos en la Plaza de la Quintana por la ciudad, el cabildo, las autoridades y los gigantones situados en la fachada de la catedral. Y tenemos también, ya en el siglo XX, pruebas de su participación en fiestas de diferente tipo, por ejemplo en Vigo, donde recibieron a las autoridades y visitantes portugueses en 1901, que habían llegado invitados por el ayuntamiento vigués para estrechar los lazos de hermandad y de comercio entre Galicia y el norte de Portugal. O, por ejemplo, a la derecha los tenemos en un certamen del trabajo organizado por los socialistas, donde en la puerta del Teatro Joffe recibieron a los participantes pues la pareja de gigantes de Ferrol y los de Betanzos, que actuaron unidos. Y con esto termino.
Espero no haber sido demasiado pesado y lamento no haber podido acudir en persona a La Palma para presentar esta comunicación, pero mis obligaciones laborales y las dificultades de comunicación con la isla pues no me lo han permitido. Sin más, me despido. Saludos desde Galicia.